Muchas gracias. Bueno, primero apoyar la propuesta del senador Camau. Creo que se puede trabajar de aquí a la semana que viene entre los autores y coautores un despacho que sea común. La verdad que no lo veo difícil, hay muy pocas diferencias entre los tres. Básicamente poner foco en la distribución del subsidio, me parece que eso poniéndonos de acuerdo en eso, el resto es bastante sencillo. Intertanto, se puede ir citando, como usted lo propone, señora presidenta, al secretario de Transporte para la semana que viene. Pero creo que se va a tomar más en serio el proyecto si hay un dictamen, si se ve que hay voluntades de avanzar en ese sentido. Si tenemos un borrador de dictamen, no hace falta que lo firmemos, pero que tengamos un borrador consensuado, vamos citando al secretario de Transporte para que nos concentremos en el dictamen, ¿no? Que el secretario de Transporte sepa que estamos consensuando un dictamen. Segundo punto, quiero poner especial hincapié, recién el senador Leavi puso el foco en esto de que circulaban los micros en pandemia y la gravedad de eso. Y tal cual, yo ratifico 100% eso. Es más, no hace falta probarlo, digamos. Hay imágenes públicas de los controles policiales de jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, haciendo bajar gente porque circulaban con la prohibición de circular. Hay imágenes que lo acreditan, múltiples imágenes que lo acreditan. Es obvio que los incentivos económicos funcionan para el usuario como para los empresarios. Los usuarios saben mucho de eso, de incentivos de mercado, por distorsión que tengan los mercados, y los contratistas saben de esos incentivos, con lo cual no importaba que llevara pasajeros, sino que circulara para poder mantener la empresa con facturación y alta facturación. Realmente es una vergüenza que eso haya ocurrido y no es atenuante la pandemia. Pero créanme que antes de la pandemia, durante varias décadas, distintos gobiernos y posterior a la pandemia, el Estado Nacional no está en condiciones de administrar servicios masivos como el transporte público. Es mejor que lo administre un municipio o la provincia que el Estado Nacional. No pueden hacerlo, no tienen capacidad de gestión, están llenos de empleados, pero no tienen capacidad de gestión para controlar estos sistemas. Por eso es inexplicable que en la Argentina todavía Edenor y Edesur sigan dependiendo de una relación con el Estado Nacional en vez de con Cava y el gobierno de Buenos Aires. Que lo mismo pase con Agua, con AISA, y es lo mismo que ocurre con el transporte público. Si quieren alguna distorsión mayor, no solo del federalismo, de un funcionamiento fiscal eficaz, es que el Estado Nacional esté administrando esos servicios sin capacidad de control mínima. Entonces se transforma en un Estado bobo, donde, por ejemplo, en el transporte las empresas seguían circulando a pesar de la pandemia. Mejor ejemplo no hay. ¿Qué cambia en esto? Sustancialmente. Distribuye equitativa, justa y eficiente el subsidio. Si un gobierno nacional va a eliminar, vuelvo a poner el ejemplo, ya que la senadora por Córdoba habló sobre los impuestos. El principal impuesto es el impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles se recauda en las 24 provincias, en todos los expendedores de combustibles del país. Pero el 80% se distribuye en AMBA. No solo financia el transporte público, sino financia los trenes,
Si alguien tiene tren, por ejemplo Mendoza tiene un tren, no lo financia. Pero sin embargo financia AMBA. Financia los peajes, y los peajes son de ingreso y salida a Cava, pero son de gente que vive en el conurbano. O sea, financia los peajes. Si se elimina ese impuesto, viene una política macroeconómica, elimina ese impuesto, pues las provincias quedarán desfinanciadas y si seguimos funcionando así, el Estado Nacional tendrá que garantizar un piso de subsidio a AMBA y no a las provincias. Es una cosa insólita, o sea, es imprescindible que entremos a estos temas porque estos temas son los que tienen agenda masiva, más de 10 millones de usuarios y además hay mucha gente que ya ha perdido el transporte público por esta distorsión, insisto. Ciudades enteras en el interior del país ya no tienen transporte público, algunos nunca lo tuvieron, pero otros lo perdieron justamente por esta distorsión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador.